saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Este es un video diferente, pero tiene que ver con los tejidos, ya que muchas me han preguntado cómo hago para sacar una prenda a mi medida. Y precisamente les voy a indicar cómo hacerlo, porque es súper fácil. Solamente deben poner atención. Y lo primero que deben hacer es tener su cinta métrica, obviamente, una libretita para apuntar y un lapicero. La primera medida que vamos a tomar es el contorno de busto. En costura nosotros siempre metemos los deditos así para que quede flojo, y por lo general siempre se deja unos 2 centímetros más, porque la tela, hay telas que no ceden y entonces queda muy feo la confección, pero en cambio en tejido nosotros le vamos a hacer a lo que nos dé. Tampoco le vamos a hacer muy apretado ni muy flojo, porque el tejido cede. Entonces le vamos a hacer a lo que es exactamente la medida. En este caso mi nena tiene un contorno de 66. Y obviamente, por más buena memoria que nosotros tengamos, se nos va a ir con el resto de números. Así que lo primero que van a hacer es anotar. Y estas mismas medidas les voy a dejar en mi blog, para que ustedes sepan cómo van a sacar su talla. Entonces voy a anotar aquí, contorno de busto. Y ella tiene 66. Ahora, vamos a tomar el contorno de su cintura. Y así mismo, a lo que nos dé la cinta métrica, a lo que nos dé la medida de ella. No le vamos a poner 2 más, porque, como les digo, el tejido cede. Y aquí está 75. Entonces vamos a anotar. Nunca se olviden de anotar. Entonces vamos, contorno de cintura, ella tiene 75. Ahora, vamos a anotar el contorno de cadera, porque hay veces que nosotros queremos hacer saquitos o blusas que son solo hasta la cintura. Entonces nosotros tomamos en cuenta en el largo hasta la cintura. Pero necesitamos también el contorno de cadera porque hay sacos que son más bajos. Entonces ustedes necesitan saber hasta dónde va a llegar la prenda. Y asimismo, donde quede el número, ahí va a ser la medida. El contorno de cadera se lo mide así. Ahí. Ella tiene un contorno de 97. A anotar, no se olvide. Ella tiene 97. Ahora, vamos a tomar la medida del contorno de cuello, porque en base a eso nosotros vamos a tejer las prendas que necesitemos. Siempre es necesario saber, aunque no, digamos que el saco no es un cuello cerrado, pero sí necesitamos saber en dónde vamos a cerrar la prenda, y por eso todas las medidas son muy importantes. Entonces, digamos que es un saquito de cuello tortuga, para que no le vaya a ahorcar ni nada de eso, entonces siempre debemos saber las medidas. Ella tiene un contorno de 36. Entonces eso es lo que vamos a anotar. Y siempre es bueno tener todas las medidas completas, aunque para la prenda que vayamos a tejer en ese momento no utilicemos todas. Pero recuerden también que cuando nosotros hacemos un buen tejido, el cliente regresa. Entonces puede pedir otra prenda y necesitemos las medidas y ya las tengamos y no haya necesidad de volverle a tomar. Entonces tomen en cuenta también eso. Ahora, para tomarle el largo hasta la cintura o el largo total, como somos mujeres, lo vamos a tomar desde la parte de adelante. Igual a un hombre, porque el hombre, si bien no tiene pechos, pero en cambio hay hombres que son un poco panchonchitos.
Entonces tenemos que hacerlo para que no se le levante el saco al momento que se lo vaya a poner. Entonces, desde aquí, tomamos, bajamos, y en este caso sería el largo hasta la cintura, que sería el largo de talle, ¿sí? Tal como está ahí, ella tiene 45. Entonces vamos a poner acá, largo de talle 45. Pero si queremos el largo total, por si la prenda es más bajita, entonces lo que van a hacer es lo mismo, pero irse hasta, digamos que el saco lo quiera hasta la cadera, el largo total. Pero si es un abrigo, ustedes ya le van midiendo desde aquí hasta donde sea el largo que la persona desee. Ahora, para la manga, nosotros cuando vamos a hacer una confección en tela, por lo general la tomamos así, porque al rato de bajar nuestra mano, tiende a alzarse y faltarían unos cuantos centímetros y se ve horrible. En el caso de un tejido, no. ¿Por qué razón? Porque el tejido, como les vuelvo a repetir, cede. Entonces lo que sí tiene que estar es la mano bien recta, así, para tomar la medida. Entonces ponte rectita la mano, eso ahí. Y se le toma desde aquí, desde el inicio del hombro, desde aquí hasta la muñeca. Y ella tiene un largo de 55, largo de manga. $55. Ahora, en el caso de que sea un saco con manga raglan, un saco donde requiera otro tipo de manga, vamos a tomar siempre la caída de hombro para tomar en cuenta esos centímetros al momento de hacer otro tipo de saco. Entonces lo vamos a hacer a partir de aquí hasta el hombro, y ella tiene 12, caída de hombro. Ahora vamos a tomar la medida que es muy importante también, que es el ancho de la espalda. Date la vuelta, mi amor. Y el ancho de la espalda, tanto en un hombre como en una mujer, lo medimos así. Tiene que ser de hombro a hombro. Es muy importante. Y ella tiene un ancho de espalda de 37. Ahora, vamos a tomar el largo para la sisa, porque es muy importante también. Hay sacos que son flojitos, pero hay sacos donde la sisa es así como este, así pegadita. Entonces es muy importante saber también esta medida. Y se la toma desde aquí hasta, alza el bracito, ahí. Y ella tiene un contorno, en este caso de sisa, de 22. Obviamente si yo le doy vuelta, el contorno va a ser de 44, ¿sí? Entonces vamos a poner de largo para la sisa 22. Y ahora vamos a tomar en cuenta el contorno de puño. El contorno lo vamos a tomar así mismo. No muy apretado, pero tampoco le vamos a hacer flojo, a lo que nos dé. Porque al meter la manito en el saco, ya ella no tiene ningún problema. Entonces ya tiene 16 contorno de puño. Ahora, en el caso de que ustedes quieran hacer una falda tejida o un vestido, ya ustedes van a partir con la medida de la cintura, con la medida de la cadera, y ustedes simplemente desde la cintura tomarían la medida a largo que ustedes le quieran hacer, ¿sí? Y depende también del modelo. Eso ya más bien
sería a gusto de la persona dependiendo del modelo de la falda, pero siempre van a tomar en cuenta el contorno de cintura y el contorno de cadera. Más adelante les voy a indicar cómo calcular los puntos de acuerdo a cada medida que tenemos, que eso es súper fácil, amigas, no es para complicarse. Pero este video se los dejo aquí porque son las medidas más importantes que debemos tomar en cuenta cuando vamos a tejer una prenda. Yo espero que les haya gustado este video cortito, que lo disfruten y lo pongan en práctica. Y deseo también que tengan hoy un hermoso Día de la Madre, que lo festejen súper bien en casa y que siempre tengan presente de que hay que honrar padre y madre para que tengamos largos días de vida. Así que feliz Día de la Madre y ya nos vemos. Bye.